Cita con Vos. Bueno, y la cita con vos tiene el gusto de estar con Andrea Saporiti. Ella hoy nos va a hablar de otra mirada sobre la mitad de la vida. Bienvenida, Andrea, a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo andas vos y cómo están todos los oyentes? Espero que muy bien. Yo también. Vos sabés que dije la mitad de la vida, después dije, bueno, siempre pensando que la vida dura 80, 100 años en nuestro promedio, la mitad estamos en los 40, pero es como medio arbitrario también creer que esa es la mitad de la vida, ¿no? Exactamente, y además justamente esto que vos decís es cierto. Hoy la perspectiva de vida se ha ampliado, con lo cual, ¿dónde ponemos la mitad, no? Pero creo que estas son más que nada formas de poder como identificar ciertos momentos. Lo que sí sabemos es que la vida tiene distintas etapas, distintos momentos, y todo lo que entra dentro de lo que se llama el ciclo vital tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el ir transitando distintos momentos de la vida, que bueno, desde la psicología para poder estudiarlo lo vamos como dividiendo en distintas etapas, pero que en definitiva es un continuo en el tiempo, ¿no? Y Claro. cada uno la va atravesando, no es que hoy me desperté, cumplí 40 y entonces entré, no, esto es un continuo y que además desde distintas miradas, porque por ejemplo desde una mirada occidental tenemos esto de las décadas y desde una mirada oriental se plantea más los ciclos desde, digamos, lo que sería cada 7 años, ¿no? Los septenios, que es muy interesante porque en realidad cuando uno hace una especie de línea de tiempo y va marcando los hitos más importantes que fueron sucediendo a lo largo de la vida, se da cuenta que muchas veces coincide con qué nos ocurrió a los 7, a los 14, a los 21 y así sucesivamente. Mirá. Y desde distintos autores, es interesante como juego, ¿no? Esto tiene que ver con lo que se llama la biografía humana, y como juego de autoobservación es muy interesante porque generalmente han sucedido situaciones, ni buenas ni malas, simplemente hitos que marcan algún cambio, alguna decisión, alguna situación que nos hizo replantearnos. Y un poco el planteo de hoy es detenernos en esta etapa de la vida que podríamos llamar la mitad, pero que cada uno sabrá en qué momento observarla, que tiene que ver con algo que un autor que se llama Erik Erikson, que es un post-psicoanalista, que él se dedicó a observar sobre todo lo que tiene que ver también con la influencia de lo social, por eso su teoría es psicosocial, Uh-huh. y él plantea que cada una de las etapas es necesaria transitarla para poder dar un paso a la siguiente. Y la etapa de la adultez, él la coloca en una polaridad, cada una de las etapas él la plantea como una polaridad, que es un desafío a ir creciendo en última instancia, y en este caso él plantea la generatividad versus estancamiento. Uh-huh. Y me parece que es súper interesante que reflexionemos en esto, ¿no? Si somos adultos generativos o adultos estancados, sobre todo porque fíjate qué interesante que son las palabras, ¿no? Porque la palabra generatividad tiene su raíz que coincide con generación, con generosidad, con todo lo que tiene que ver con la pregunta que podríamos hacernos, bueno, ¿qué le estamos dejando a las generaciones que nos están sucediendo, ¿no? ¿Damos espacio para que crezcan o nos quedamos estancados en una etapa y no queremos avanzar? Porque en definitiva avanzar significa pasar a otra etapa de la vida, significa crecer, significa ir envejeciendo. Y la realidad es que, bueno, vamos envejeciendo desde que nacemos, ¿sí? Día Claro. a día. Esto es así, yo siempre digo lo mismo, esto es como los autos 0 kilómetros, apenas salís del concesionario, ya está, eso ya es un Claro. auto usado. Pero bueno, el planteo es cómo usamos ese auto, ¿no? Y cómo vamos nosotros también transitando cada una de estas etapas. Y fíjate que él define que la generatividad es esta capacidad de producir, de crear, de ser proactivo, ¿no? Y sobre todo de generar. Y el adulto, de alguna manera, generativo es aquel que
invita, ¿no? Que invita a crecer, que invita y plantea, bueno, vale la pena las etapas que siguen cuando se fueron transitando cada una, podríamos decir, en su tiempo, ¿no? Claro. Y acá creo que es importante aclarar que el tiempo es personal de cada uno, porque muchas veces nos encontramos con adultos que quizás están estancados, ¿no? Y entonces ahí la pregunta que surge es, bueno, ¿qué transmite un adulto estancado a las generaciones que están viniendo? Invitamos a los jóvenes. ¿Qué vendría a ser un adulto estancado? ¿Cuáles son los síntomas o cuáles son los indicadores? Sí, los signos o indicadores, claro, exactamente. De un adulto estancado. Y en realidad sería el adulto que cree que todavía tiene 20 y ya no los tiene, que actúa como sí, pero no. Sería aquel adulto que pareciera que todavía sigue en la adolescencia, esta palabrita que ahora apareció en los últimos años de la adultescencia, ¿no? El adulto que queda como anclado en etapas anteriores y le cuesta dar espacio para avanzar. Y la realidad es que si como adultos no crecemos, no damos espacio, no podemos estar todos en el mismo lugar. Esto sería el adulto que vos los ves de atrás y no sabes muy bien si es madre e hija o no. Claro. ¿Sí? Por ejemplo. Que eso no quiere decir que uno esté bien y que se cuide y que tenga una vida sana y que busque el bienestar, porque eso es muy importante como hilo conductor en las distintas etapas, pero también es reconocer el paso del tiempo, es reconocer que uno va creciendo y también es reconocer que es una etapa que vale la pena. Claro. Porque muchas veces como adultos nos escuchamos diciéndoles a los jóvenes, no, disfruta ahora porque no sabes después lo que te espera, después tenés que trabajar, tenés que esto y la vida y el país y el mundo y realmente a veces cuando uno lo escucha o se escucha planteando esto, yo me pregunto, qué invitación poco atractiva, claro. ¿sí? Después, en realidad, viene el tema que nos quejamos que los jóvenes no quieren avanzar en la vida y no quieren crecer, pero bueno, quizás estaría bueno mirar un poquito para adentro y preguntarnos qué les estamos transmitiendo, qué ven en nosotros como adultos. ¿Ven algo que vale la pena? Porque la realidad es que es una etapa donde hay muchas cosas que uno ya más o menos conoce, hay elecciones que son claras, uno se siente en general, más o menos ya sabe lo que puede y lo que no puede, a diferencia a lo mejor de un adolescente que está en plena búsqueda o de un joven que está saliendo al mundo. Entonces, me parece que es súper interesante reflexionar y pensar, bueno, como adulto, ¿dónde me paro? ¿Me paro en la generatividad o estoy estancado y no quiero avanzar y no quiero crecer y no quiero envejecer porque me da miedo, porque hay como una cultura y una sociedad que invita a la eterna juventud que no existe? Y creo que esto es importante porque es un tiempo de reflexión y de nuevos cuestionamientos, donde muchas veces justamente aparecen crisis vinculadas a, bueno, ¿cómo quiero seguir? ¿Sí? ¿Qué hice hasta ahora? Vos fíjate que en general hay muchas personas que en esta etapa de la vida replantean profesiones, replantean lugares de vida, replantean modos de vida. Sí, hacen como un replanteo, ¿no? Tal cual, es una etapa para mucha gente una etapa de quiebre, ¿no? Totalmente, y que además vos fíjate que si lo miramos en función a esto de las etapas de la vida, coincide con que muchas veces estos adultos que están en plenos cuestionamientos tienen hijos que también están en plenos cuestionamientos existenciales. Claro. Y que son los mismos cuestionamientos. Por eso muchas veces en las familias con hijos adolescentes o con jóvenes hay tantos ruidos, ¿no? Hay tantas crisis, porque en definitiva todos están en pleno cuestionamiento. Pero la diferencia es que como adultos ya se han transitado otras etapas que los adolescentes y jóvenes todavía no. Y esto ya posiciona en otro lugar. Y quizás está bueno tomar conciencia de esto para
para poder de alguna manera generar un entusiasmo por seguir viviendo y un entusiasmo porque cada etapa vale la pena vivirla, no es que vas a lo peor. Y a veces después nos quejamos, ¿no?, de que los jóvenes no quieren aparentemente crecer, pero yo plantearía la pregunta al revés. ¿Qué les mostramos? ¿Qué les transmitimos? ¿Los invitamos o les decimos mejor quédense ahí? ¿No? Entonces, creo que esto está bueno hacer un poquito este espacio de reflexión y de autoobservación para vernos también a nosotros y ver, bueno, ¿qué estamos transmitiendo? En esto creo que es algo que a veces no lo hacemos y que es una etapa que es muy rica y que vale la pena repensarla. Me encantó. ¿Ibas a preguntar algo, me pareció? Sí, no, en realidad me llevo esto para el cierre, que es como entusiasmarse con lo que ofrece cada etapa, ¿no? Entonces, evitar las etapas, tratar de identificar qué es lo propio de cada uno de esos momentos y sacarle como el oro a ese momento, ¿no? Totalmente. Y quizás para ir cerrando, me gustaría dejarles una frase de Erickson, que él dice que ser generativo no es solo generar, crear y producir. Es valorar nuestra vida para ser un adulto que esté dispuesto a transformarse en un modelo luminoso a los ojos de las próximas generaciones y un transmisor de valores de vida. Me parece que está bueno aprovechar esta cita de radio y reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué valores estoy transmitiendo? Y esos valores que transmito son los que vivo. Puedo poner un poquito de luz a las generaciones que vienen para decirles que vale la pena, más allá de las dificultades, los dolores, el sufrimiento, todo eso es parte de la vida, pero creo que es una etapa de mucho para seguir dando a las generaciones que vienen y para acompañar a las generaciones que también quizás están partiendo. Me encantó, modelo luminoso. Muchísimas gracias, Andrea Saporiti, por otra gran cita. No, por favor, gracias a ustedes y un beso muy grande a todos. Adiós. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bueno, y así pasaba Andrea Saporiti, esta psicóloga tan reflexiva que tanto nos enseña con sus pensamientos, hablando de la generatividad versus el estancamiento en el adulto.